Esta clase la tengo que ofrecer ahora de esta manera porque no la puedo hacer mañana. Mañana voy a estar ocupado, así es que espero que sea de vuestro interés. Os quiero contar algo sobre la vida y sobre la existencia, o sobre las diferencias entre lo que es la vida y lo que es la existencia. Todo esto es a juicio de mi humilde comprensión. Yo no soy un experto en ello, pero observo estas cosas y las comparto con ustedes. Aquel que quiera hacer uso de ellas y que les sirvan, que les interese muy bien. Aquel que no les interese, pues ya saben, apaguen el computador y nada más. Pero en ocasiones me he encontrado con situaciones en la historia donde la gente afirmaba la irracionalidad de algunas cosas. Por ejemplo, el siglo XII, siglo XI, siglo IX, siglo VIII. Bueno, si tú decías a alguien que la Tierra era redonda, lógicamente te mandaban a cualquier lugar, porque dentro del sentido cívico de aquel momento, dentro de la comprensión que se tenía del mundo, era que nadie había logrado llegar al otro extremo del mundo, nadie había conseguido llegar al fin del mundo. Entonces la comprensión de la Tierra redonda era algo inverosímil, algo que era inexplicable. Hoy, cuando hablamos a los demás de la naturaleza humana y les dices, mira, existe un estándar, un biotipo estándar de normalidad humana, y ese biotipo estándar de normalidad humana lo puedes comprender tú y lo puede comprender hasta un niño de 10 años, lo puede comprender. Bueno, se quedan de alguna forma sorprendidos y piensan que eso es imposible, que eso se reduce solamente a aquel mítico personaje de la historia llamado Jesús, que a los 12 años daba clases de humanidad a los humanistas que se encontraban alrededor suyo. El sentido del ser, el sentido de la existencia, el sentido de la razón de ser humano existe en todo humano. Todos tenemos conciencia del bien común, del sentido común y del ideal común. Todos sabemos lo que somos, absolutamente todos. El único problema es que no somos conscientes de ello. Tenemos una conciencia de la existencia, pero no somos conscientes de la conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia adquirida por criterio, según haya sido nuestra relación con el ambiente social, con el ambiente cívico, con el ambiente educativo o con el ambiente científico que nos rodea. Es decir, cada uno tiene su criterio particular del ser humano, pero el ser humano es como el elefante que siempre ejemplarizo, porque al elefante lo mires por donde mires, va a ser siempre el elefante, independientemente del que lo mire por delante, vea solo la trompa, y el que vea por detrás le vea solo el rabito. El elefante siempre es el elefante. La percepción de las cosas es particular. Nosotros podemos decir que todas las cosas son subjetivas porque son sometidas a la apreciación de un sujeto. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero las cosas no cambian por la percepción distinta en distintos objetos. Si yo hablo del bolígrafo, el bolígrafo no cambia porque yo le llame lápiz o tú le llames bolígrafo. No ha cambiado absolutamente nada. Luego, la naturaleza humana no cambia nunca, pero sí que contiene esta dupla, esta esencia dual, trinitaria, que vamos a tratar de comprender. Por eso he dividido este ambiente en un ambiente sin límites, en una especie de querer ser triángulo sin serlo, y en un triángulo limitado, que es el que reduzco a lo que llamamos vida. ¿Y qué es vida? Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. ¿Y qué es lo otro que no es vida, pero que comparte con la vida? Es nuestra existencia. Nuestra existencia es lo que somos. Eso es lo que es. Y la vida es lo que está. La vida es algo que observamos con nuestros sentidos sensoriales, con nuestra vida, con nuestra vista, olfato, gusto, tacto. Con eso observamos la vida, con esos elementos sensoriales. Pero con los elementos sensitivos observamos la existencia de un ser. Si cerramos los ojos, hay alguien ahí dentro de esos ojos cerrados. Esa existencia es, y la vida está. La vida es lo que vamos haciendo cada día. Tanto la vida como la existencia comienzan en algún momento. La vida sí, la vida comienza en el embarazo. La existencia no. La existencia comienza en el momento en el que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque existir, o para existir, es necesario ser reconocido.
La existencia es todo aquello que ha sido conocido. Aquello que no es conocido no existe. Si yo te digo que me cuentes algo que no es conocido y que exista, no vas a poder, porque solamente me vas a contar aquello que sabes que existe o aquello que imaginas que existe, y si lo imaginas ya existe, ya está en la imaginación. Luego la existencia es todo aquello conocido que es o ha sido observado, evaluado, reconocido, y la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Vida es lo que hace que la semilla del peral produzca un fruto del peral también. Luego la vida es ese conjunto de fuerzas que actúan en la consecución del fruto, en la consecución del propósito. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Esas fuerzas comienzan en el espermio, en la ovulación, en el periodo embrional, en el periodo fetal. Durante toda nuestra existencia hay un conjunto de fuerzas que nos permiten la consecución de nuestra realización. Ese conjunto de fuerzas en este momento son las fuerzas del viento, las fuerzas de la luz, las fuerzas de la temperatura, las fuerzas de la alimentación, las fuerzas de la química, de la física, todo ese conjunto de fuerzas que permiten la consecución de la existencia es lo que llamamos vida, y la existencia es aquello que se establece. La existencia del ser humano comienza en el momento en el que el individuo es por sí mismo reconocido humano. Él mismo, esa persona, ese Adán, ese solo único originario, ese ser debe reconocerse a sí mismo. El primer humano no tenía profesores, no tenía padres, no tenía dioses, maestros, no tenía a nadie a quien le pudieras decir, oye, ¿qué es lo que soy? Cuéntame qué es lo que soy. Bueno, el primer humano tenía que reconocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque era responsable, y si soy responsable no puedo ser aquello que el otro quiere que yo sea. No. Si soy responsable tengo que responder por mí mismo al conocimiento, y de esa manera me realizo autónomo, y de esa manera me realizo libre. El ser humano es un ser libre, autónomo y responsable. Y para poder ser responsable y libre necesita por sí mismo ser capaz de reconocerse, y de esa forma cumple con la libertad, autonomía y responsabilidad que le han sido dados desde su inicio, desde su origen, desde su comienzo. Y la vida decimos que es solo aquello que es reconocido, y la realidad de lo reconocido se le otorga la razón que lo justifica. Y aquello que justifica aquello que reconocemos es su porqué y su para qué. La razón de cualquier cosa se obtiene del porqué y del para qué. ¿Cuál es la razón del lapicero? ¿Por qué existe el lapicero? Porque necesitaba escribir. ¿Para qué existe? Para escribir. ¿Por qué existe el teléfono? Porque necesitaba la comunicación a distancia. ¿Para qué existe el teléfono? Para comunicarme a distancia. La comunicación a distancia justifica la razón de la existencia del teléfono. Luego, en la creación, en la vida, podemos comprender las cosas solo después de reconocer su porqué y su para qué. Entonces, tenemos que reconocer la naturaleza humana, y para reconocer la naturaleza humana y sus normas, el individuo debe normalizarse en ellas, reconociendo el porqué y el para qué de esas normas. ¿Por qué existe la gravedad? ¿Para qué existe la gravedad? ¿Por qué existe la fuerza electromagnética? ¿Para qué existe la fuerza electromagnética? Todas estas cosas del porqué y del para qué son las que nutren nuestra inteligencia. Cuando no tenemos la justificación del por qué, o cuando no tenemos la justificación del para qué, no podemos dictar sentencia porque no sabemos aquello que sentenciamos. Si os dais cuenta, en la Biblia, en el versículo 8:2 de Mateo, nos dice que Jesús en algún momento dice a la gente, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y eso suena como raro. ¿Por qué los muertos entierran a sus muertos? ¿Qué es esto del muerto? Bueno, el muerto es aquel que no existe. El muerto es aquel que no tiene existencia. Jesús a los 12 años ya se reconocía a sí mismo, ya existía. Ya tenía la identidad humana, ya tenía su integridad como individuo, sabía qué era lo que debía de hacer, sabía cuánto tenía que comer y no comer, cuánto ejercicio tenía que hacer y no hacer, cuánto control del instinto reproductor tenía que tener.
y comprendía su completa realización humana y empezó a hacerla creando afectos, creando vínculos, creando confianza, creando respeto. Y hizo lo que pudo, no se encontró con el mejor ambiente que digamos, no le comprendieron como debían haberle comprendido, pero reconocía que su existencia dependía del reconocerse a sí mismo. Y por eso que llamaba muertos a aquellos que no se reconocían a sí mismos, aquellos que no tenían una identidad íntegra, pura, no sabían la diferencia entre ser humano y ser un neandertal, entre ser humano y ser un salvaje, entre ser humano y ser un mono. No tenían ni idea de cuál era la diferencia. Por eso los llama muertos. Por eso dice que les falta esa existencia. Decimos que vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito y que la existencia es todo aquello conocido que es o ha sido evaluado, es decir, aquello que ha sido reconocido. Aquel que escuche esto y no sepa qué es lo que es, bueno, tendrás que reconocerte, tienes que identificarte. Estás vivo, utiliza la vida para ello, porque eso es lo más importante que puedes hacer. Es más importante que el éxito profesional, es más importante que la independencia económica, es más importante que los logros, que la fama, que el éxito, que todo aquello que tú consideras importante hoy, porque si no te reconoces no existes. Así, literalmente, si no te reconoces no existes. El ser humano es un conjunto dual complementario compuesto por alma y cuerpo. El alma es algo ilimitado, invisible, es algo inconcreto, es algo está, existe, sabemos que es, pero no está. Es algo que existe y sabemos que es. El alma es el conjunto de atributos emocionales, intelectuales, conductuales, es el tipo de estímulos, sentimientos, sensaciones, todas estas cosas que tenemos dentro y que no las podemos limitar, no las podemos tomar, pesar, medir, no las podemos concretar, porque no son concretas. El cuerpo sí es concreto. El cuerpo mide 1,70 m, tenemos 75%, 80% de líquido en nuestro cuerpo, tenemos ciertas capacidades corpóreas, ciertas habilidades del cuerpo también. En el alma tenemos, o en el espíritu, en el existir, en esa existencia existe el alma y el cuerpo, existen las capacidades y los instintos, existen las virtudes y las habilidades, existe el dominio y el poder. Si analizamos un poco todo esto, tenemos alma. El alma es el conjunto de capacidades emocionales, intelectuales y conductuales que tenemos, es el conjunto de virtudes y es el conjunto también de aspectos sensitivos que nos permiten captar, percibir, almacenar, guardar en la memoria, recuperar de nuevo, comparar, analizar y determinar cierto juicio, una cierta sentencia. Todas esas cosas son lo que llamamos alma. Alma es como la identidad de nuestras capacidades, como la identidad de nuestras virtudes y el dominio. El ejercicio del dominio es voluntario, por eso que hacemos una diferencia entre el dominio y el poder. El poder es esa potencia, intensidad y energía que tenemos nosotros en la fuerza para poder mover los brazos, poder mover las cosas, pero el dominio es esa capacidad interna que tenemos los seres de controlar esa intensidad, esa potencia y esa presión de la fuerza física. A todo eso le llamamos conjunto de aspectos sensitivos físicamente no visibles y a todos estos aspectos físicos les llamamos conjunto de aspectos sensoriales físicamente observables o visibles. De eso nos componemos. Estamos empezando a conocernos, ¿no es cierto? Tenemos un aspecto sin límites y un aspecto limitado. Esos dos aspectos están regidos por un servidor custodio, que es el celo. El celo existe físicamente entre los animales, decimos que el toro entró en celo, que el perro está en celo, que los animales entran en celo cuando están buscando esa conectividad, esa conexión con su complemento. El celo es el servidor custodio de la unidad, pero también el celo existe a nivel emocional cuando se nos van a violar los derechos, cuando se nos acerca alguien a nuestra pareja, cuando alguien intenta robarnos algo,
Cuando alguien nos lleva a la contraria en un convencimiento, en esos casos surge el celo emocional, intelectual o conductual, buscando también esa conexión, esa unión. Es el servidor custodio de la unidad. El celo es un servidor que tenemos nosotros que dominar. Por eso que la capacidad interna que tenemos es de dominio sobre los instintos, sobre las habilidades, sobre el poder y sobre el celo. Eso es importante que lo comprendamos. Luego existe la dimensión de la existencia establecida y existe la dimensión de la vida física. Nosotros somos seres paralelos, seres duales complementarios. Tenemos una dimensión interna que es sin límites ni procesos, y tenemos una dimensión externa que sí que es limitada a un cierto proceso, y que cuando se acaba ese proceso se acaba esa dimensión física de la vida. Y decíamos que el celo es el servidor custodio de la unidad. Tenemos que en la existencia hay algo que es muy importante, y tan importante que es en sí la finalidad de la vida. Nuestra vida busca la calidad, la mejor calidad en las cosas que hacemos, la mejor calidad humana, la mejor calidad en servicios, la mejor calidad en los objetos, pero buscamos también la mejor comunicación. La comunicación más comprensiva, más concordante, más ajustada a la razón de las cosas, más ajustada a la verdad, a la seguridad, y más ajustada, lógicamente, a aquellas cosas que desarrollan la sabiduría. Y nuestra existencia busca, además de la calidad y de la comunicación, busca la armonía. Y esa armonía se establece mediante la amabilidad entre personas, mediante el establecimiento vincular afectivo, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. De esa manera podemos conseguir esa unidad, esa conectividad, esa yunta en la amabilidad, en la sinceridad, en la incondicionalidad afectiva. Pero la meta de nuestra existencia es el desarrollo de esa conquista afectiva, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial, como os digo. Para eso necesitamos ampliar nuestro sentido común, que es el tipo de convencimiento compartido en las justas razones de la naturaleza, de las normas de la naturaleza y de aquellas cosas observadas, del sentido común de la certeza, de la verdad, de las versiones expresadas por los humanos, de aquellas cosas que comprendemos su porqué y su para qué. El porqué y el para qué generan la sinceridad a la hora de emitir una sentencia, un juicio. Y el bien común es ese tipo de incentivos y expectaciones que motivan la cooperación del beneficio compartido y solidario. Por eso que tenemos que tener esa incondicionalidad en la solidaridad interespecie o interhumana para poder sentirnos vinculantes, conectivos y concordantes. Y a nivel físico lo que necesitamos es algo muy simple. Necesitamos alimentación, hidratación y cobijo, una temperatura adecuada, no más de 40 grados, necesitamos luz, necesitamos aire limpio, ejercicio y descanso, y un buen ambiente social con respeto mutuo, con sinceridad y con amistad. Si tenemos eso, podemos estar tranquilos de que vamos bien, ya vamos entendiendo qué es lo que somos, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos una existencia ilimitada, inconcreta, una existencia que se establece, no tiene procesos, sino que se establece como el campeón, se establece cuando se estableció y se acabó, no hay más, no hay un campeón campeonizando, ni hay un establecimiento establecido, no, está lo establecido, está lo concreto, lo realizado, y eso es. Y la existencia es en base a nuestras capacidades, en base al desarrollo sensible, cognitivo y creativo. Sensiblemente tenemos una capacidad que la llamamos emoción, y esa emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Y eso necesario viene producto de sensaciones y sentimientos. ¿Qué son las sensaciones? Las sensaciones es un exceso o una carencia de lo normal. El estado normal no produce sensación. Cuando estás normal, ¿qué te dicen? Estoy bien. ¿Vale? ¿Estás bien? Sí. ¿Estoy bien? ¿Seguro? ¿Tranquilo? Bien. ¿En paz? Sí. Bien. ¿Alguna sensación? No. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos exceso de calor? Transpiramos, exceso de frío, tiritamos, carencia de seguridad, tememos, carencia de alimento, nos da hambre.
Son las sensaciones, son excesos o carencias de lo normal. Y los sentimientos son el recuerdo de la sensación. Ahora, estos sentimientos no se pueden compartir nada más que con aquel que haya tenido la misma sensación. Por ejemplo, yo no puedo compartir con mis familiares que están en España el sentimiento del terremoto aquí en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile estamos acostumbrados a los temblores y a los terremotos y sabemos lo que es un terremoto y lo que es un simple temblor o lo que es un sismo, pero en España no saben cuál es la diferencia entre un sismo grado 6 y un sismo grado 8. Entonces yo no puedo compartir con mi hermano que está en España la experiencia del sismo grado 8 y la experiencia del sismo grado 6. ¿Por qué? Porque no ha tenido esa sensación. Igual que no puedo compartir la sensación del embarazo con mi mujer porque yo no tengo ovulación, no tengo la experiencia del embarazo. Ni ella puede tener la experiencia de la pérdida de memoria que tenemos nosotros, no puede tener la experiencia de esa concreta imaginación que tenemos para poner las cosas en cajones. Bueno, somos distintos, pero sí que podemos transmitirnos la sensación del hambre, del frío, del calor, de aquellas cosas que compartimos todos. Luego, tenemos la capacidad emocional que nos permite captar las sensaciones, almacenar los sentimientos y compartirlos. Las sensaciones no se comparten los sentimientos. Yo no le puedo compartir la sensación del sentido agridulce que tiene esta aceituna. No puedo, tendría que darle la aceituna para que tenga esa experiencia, pero mi sensación no la puedo transportar o trasladar o transmitir. Le puedo explicar, pero no le puedo hacer vibrar con los mismos gustos que siento al comerme la aceituna. Tenemos una capacidad emocional, tenemos una capacidad intelectual. ¿Qué es la capacidad intelectual o qué es el intelecto? El intelecto es la capacidad sensible que tenemos de comprender aquellas razones que son justas. Nuestro intelecto solamente se convence de aquello que es justificado, razonable. No de lo racional, de lo razonable. Aquello que es lógico para todos, que es cierto siempre para todos, que es constante, que es el por y el para de esa existencia, el intelecto lo admite. ¿Por qué? Porque le convence. Pero el intelecto no se convence de la mentira. Cuando le dices una mentira, te va a decir, eso es mentira. No me lo creo. Porque te estoy diciendo que es mentira, no me lo creo. Si me lo creo, ya pasa a no ser mentira. A pesar de ser mentira, tú lo estás diciendo y es algo que es mentira, pero yo me lo creo y para mí es verdad. Porque me lo creo. Pero cuando me dices que es mentira, no me lo creo. Esto tenemos que comprenderlo muy bien. El intelecto no admite ninguna razón que no sea justificativa, confiable y convincente. Luego, ¿cómo encontramos esas razones convincentes? Como os digo, buscando el qué y el por qué, el porqué y el para qué de ese qué, y buscando también inducir, deducir, discernir, demostrar, es decir, tener siempre una razón justificativa de aquello que estamos defendiendo como verdadero. Y tenemos también otra capacidad que es la capacidad de la voluntad. ¿En base a qué se motiva la voluntad? A la expectación por disfrutar de un beneficio. Cuando tú le dices a alguien, mira, si vas allí a aquel 1,5 kilómetros de acá, vas a encontrar una cartera con billetes que dejé el otro día allá y todo lo que encuentres en esa cartera es para ti. Vas corriendo, estás motivado porque te dicen que hay una cartera con billetes, vas a por ello. Pero si te dicen, mira, allí a 1,5 kilómetros hay, me parece, no sé, tal vez pensé que la había perdido, no sé si habré perdido el cintillo del pelo, mira, ¿puedes ir a buscármelo? Venga ya, cómprate otro, no voy a pasarme ahí 1,5 kilómetros caminando para buscarte el cintillo del pelo, ¿se entiende? Luego, la voluntad es la capacidad sensible que nos permite cumplir con el deber, y cumplimos con el deber siempre y cuando surja una expectación a disfrutar de un bien. Luego, si ese deber es por el bien de todos, por el bien común, lógicamente ese bien común nos motiva en base a esa expectación a conseguir un bien común, desarrollamos la voluntad por conseguirlo. Luego tenemos capacidades, ya nos vamos conociendo, poco a poco nos vamos comprendiendo más. Tenemos además los instintos, y los instintos son buenos y no tan buenos, depende de cómo los utilicemos. Para tener el instinto en su zona adecuada, necesitamos controlar y dominar el celo. ¿Por qué? Porque el instinto de protección nos cuida,
pero además nos defiende. Y en ocasiones nos defiende demasiado, y en ocasiones nos cuida demasiado. Y el instinto de protección frente a una caída al abismo, pues nos alerta con esa sensación de ansiedad para que huyamos o para que nos protegemos o para que nos cuidemos. Y esa sensación de ansiedad puede llegar a ser o transformarse en miedo. Y cuando la ansiedad se transforma en miedo, paraliza. Y el miedo no es una sensación natural, es una predisposición humana. Y esa predisposición humana surge de una decisión consciente o inconsciente, pero de una decisión particular del ser. El instinto no tiene miedo, los animales no tienen miedo. Hace un rato estaba mirando cómo una pequeña rata se estaba comiendo a una cobra, y era una rata chiquitita, se estaba comiendo una cobra, no sé cómo lo hizo, pero la mordió en la cabeza y mató a la cobra. La rata, que era una cosa chiquitita, mató a una cosa enorme, pero no, en ningún momento sintió miedo. Sí sintió el instinto de protección, sí tenía cuidado de que la cobra no la mordiera, sí que se defendía, se escapaba cada vez que la cobra se acercaba, pero en ningún momento tuvo miedo. Luego, el instinto de protección debemos controlarlo, y en eso el cuidado excesivo es un celo de sobreprotección, y ese celo de sobreprotección pues nos está privando de podernos lanzar al vacío y caer al agua sin que nada nos pase, pero el miedo nos impide tener esa experiencia. Luego, el instinto de protección debe ser controlado en esas sensaciones de ansiedad o de angustia. El instinto de conservación debe ser controlado por la abusiva actitud de comer y comer y comer, simplemente por la degustación del placer, o la carencia de alimentación que nos hace perder el peso, perder la posibilidad de movernos tranquilamente, porque perdemos nuestros músculos, nuestros huesos, perdemos nuestra integridad. Y el instinto de conservación debemos controlarlos para hidratarnos con aquello que es hidratante, no con aquello que es alcohólico, que nos va a hacer dependientes de algo que nos está matando poco a poco. Y tenemos que conservarlo para ejercitarnos solamente en aquello necesario. Hay muchos halterofilias, con personas que hacen pesas, que en cosa de 10 años se transforman en unos monstruos llenos de músculos por todas partes, y que después tienen una vejez, pero súper desgraciada, porque todos estos músculos se recogen y empiezan a producir problemas en los sistemas digestivos, circulatorios, respirativos. Luego, el instinto de conservación debe ser controlado, y para eso necesitamos control del celo. Y el instinto reproductor, lógicamente, es el más peligroso y con el que más tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque se encarga de la perpetuidad de la especie, se encarga de la dignidad, de la pureza humana. Por eso que decimos que el celo animal está ligado con ese celo de nuestra existencia, de nuestro ser interior, y está íntimamente ligado. Si nosotros somos capaces de establecer una relación respetuosa, confiada y vinculada en la lealtad, en la fidelidad, en el afecto incondicional con la pareja, podemos después de eso asumir que como vamos a estar juntos, no importa tener un embarazo. Pero ¿qué pasa cuando tengo el embarazo no deseado? ¿Qué pasa cuando el embarazo es simplemente por un juego? Por un placer momentáneo, por una escapadura, por una cosa del descontrol, por una cosa de la incontinencia emocional. Después tengo que cargarme toda la vida con un embarazo no deseado. Y no solamente con el embarazo no deseado, que por respeto a la dignidad de ese embarazo, de ese niño, antes de producirlo, deberíamos de analizarnos consecuentes con eso y pensar, vale, si algo surge, ¿asumo el compromiso de madurarlo o no lo asumo? Esto del control del instinto reproductor no es una norma religiosa, no sé, judaica, cristiana, musulmana, no. Esto es pura lógica natural. Mi vida se puede alterar a los 12, 13, 14, 15 o 20 años de edad
y puede que me pase el resto de la vida, los otros 40, 50, 60 años, esclavo de esa falta que cometí en mi adolescencia simplemente por entrar en calor. Solamente por un acto irresponsable, por un acto imprudente, por un acto negligente, porque no solamente me afecto a mí y a mi futuro y a mi realidad y a mi existencia, sino que afecto a la existencia de la pareja, ya sea hombre o mujer, afecto a su existencia porque va a tener que ser el padre o la madre de ese producto no deseado, y afecto a los padres de esa pareja y a mis padres con una carga emocional y con una carga económica y con una carga, lógicamente, de convivencia, de falta de respeto, de falta de confianza, de falta de lealtad, de falta de fidelidad, porque ¿cómo vas a creer que ese que ya ha cometido un acto infiel va a transformarse en fiel? ¿Cómo crees que puedes tener confianza en alguien que no ha confiado en lo que le has dicho? Alguien que no ha respetado aquello que le has enseñado. No puedes vincularte con esa persona con la que no tienes confianza, con la que no tienes respeto y con la que no tienes esa lealtad o esa fidelidad absoluta. Luego, por eso es muy importante el control de los instintos. No solamente el reproductor es el más peligroso, pero el de conservación es tan peligroso como el reproductor, y el de protección es tan peligroso como el reproductor. Hay gente que controla el instinto reproductor, pero resulta que se alimentan mal, que se hidratan mal, que se drogan. Hay personas que acaban con una fobia a meterse bajo tierra, fobia a encerrarse en los ascensores, fobia a las personas, fobia a los vecinos. Bueno, el instinto en su totalidad debe ser controlado por las capacidades sensibles, cognitivas y creativas del individuo, y por eso que decimos que el celo hay que limitarlo antes de que se transforme en recelo, porque el recelo lo que hace es odiar, resentir, agredir y enemistar a las personas. Decimos también que la existencia tiene habilidades sensitivas y nuestro físico tiene habilidades sensoriales. Las habilidades sensitivas de la existencia son 7 y son la capacidad de asociar cosas. Nosotros podemos asociar una cosa con otra y determinar un juicio, determinar una sentencia. Tenemos la lógica en base a que existe tal humedad en el aire, que hay cumulonimbos en el cielo, que existe una alta temperatura, es lógico, y es lógico que llueva porque existe humedad en el aire. Vale, la lógica nos sirve para eso. La inducción nos sirve para determinar que si esta oveja es un animal que mama, y aquel cordero mama, y aquella cabra mama, y la vaca mama, bueno, pues todos estos animales son mamíferos. Y también sacar deduciendo de que todos los mamíferos son animales que maman. Mira, aquí vemos a este ratón mamando, así que es también un animal mamífero. El discernimiento nos sirve para determinar medidas, tamaños, justicia, cosas ajustadas, cosas no ajustadas, y el sentenciar, el poder emitir juicios es una habilidad también que tenemos, una habilidad mental. Nosotros podemos pensar en el futuro, en el pasado, emitir juicios en base a lo que ha pasado según lo que estamos observando, y la comprensión de las cosas, que es lógicamente algo que solamente tenemos los humanos, porque los animales conocen, pero no comprenden. Y por eso no pueden enseñar, porque no comprenden. Aprender, comprender es interiorizar, hacer de uno aquello que es de otro. Y cuando puedo hacer mío algo que es del otro, yo lo puedo enseñar. Pero eso un animal no lo puede hacer, a pesar de que los animales sienten, lógicamente, conocen, lógicamente, y en algún sentido son creativos. Hay pájaros que pueden hacer un nido espectacular, pero van a hacer el nido, siempre van a hacer el nido y siempre va a ser igual. No te van a hacer un nido hoy y mañana te van a hacer una macroconstrucción para cruzar el río. No lo hacen.
Luego tenemos algo que es parecido a los animales, pero que es distinto en su dimensión. Y tenemos también algo que es similar a los animales, que son las habilidades sensoriales. En eso somos más parecidos. Tenemos vista, oído, olfato, gusto y tacto. Tenemos los 7 sentidos. Tenemos el sentido del equilibrio, el sentido de la comunicación. Nosotros podemos comunicarnos no solamente oralmente, sino también por el cuerpo, por gestos, por guiños, hay muchas formas de comunicarse. Y ese tipo de comunicación es física, lo hacemos mediante signos. Luego ya podemos darnos un poquito de relajo, porque estamos aprendiendo cosas que nos indican cómo somos. Decimos que nuestra existencia contiene una memoria que acumula los recuerdos de experiencia, convencimiento y sentimientos para el uso de la conciencia del individuo, de la consciencia. Ser consciente es el sentirse presente en un lugar y ser consciente de lo que ocurre a tu alrededor. Y la conciencia es la suma del ideal humano, del sentido común y del bien común que tenemos todos como rector de la sensación, como rector del intelecto, como rector de la voluntad. Luego teníamos que en nuestra memoria acumulamos aquellas cosas que percibimos de nuestra experiencia. La experiencia percibe emociones de colores, formas, densidades, volúmenes, y todo eso se permea, se internaliza mediante el sistema nervioso. Lo internamos del ambiente exterior a la esencia interior, y en esa existencia interior guardamos todo el contenido que nos llega mediante los neurotransmisores del exterior al interior de la existencia. Y estamos llegando ya a la parte final, donde debemos comprender que nuestra existencia no tiene límites ni procesos. La memoria no se inicia ni se termina, se establece. La emoción no crece ni decrece, se establece. El intelecto no aumenta ni disminuye, se establece. No comienza ni termina. El valor se establece. Todos los valores se establecen. Podemos tener en el intelecto más conocimientos que otro, pero eso es lo que tenemos, más conocimientos. La biblioteca es una, el intelecto es uno. Los libros que hay en la biblioteca son muchos, Los conocimientos que tenemos en el intelecto son muchos. La memoria es una, como la biblioteca, pero sí tenemos un montón de sensaciones y de sentimientos, pero la memoria es una capacidad, el intelecto es una capacidad y la voluntad es una capacidad. No se extienden ni se encogen. Lo único que hacen es almacenar más o menos sensaciones, sentimientos, conocimientos, razones o experiencias. La existencia es el conjunto de valores establecidos, valores de plenitud, de justicia y de convencimiento de bienestar. Solo valores, el mal, la mentira, el desprecio, no pueden ingresar en la existencia, y por eso se intuye que el cielo es un lugar de paz. Por eso que le decimos a los muertos, en paz descanses. En paz descanses, porque se intuye que en ese otro ambiente de la existencia no existen las alteraciones que tenemos en la experiencia. La vida es el proceso de adquirir experiencias, convencimientos y sentimientos, y una vez que se termina la existencia establecido, queda establecida como lo adquirido o con lo adquirido. No hay nuevas oportunidades de vivir. Eres lo que fuiste y lo que eres serás siempre. No hay otra posibilidad. A mí me gustaría reencarnarme en un caballo, a mí me gustaría reencarnarme en mariposa, a mí me gustaría, a mí me gustaría. Estamos hablando en un tiempo idealizado, no en un tiempo presente, no en un tiempo actual, no en un tiempo... creo que, bueno, yo también quería ser millonario, pero no lo soy. El credo no justifica la existencia de aquello que tú crees. El credo es simplemente una expectación, una fe. Fe en que algo puede ocurrir, pero no es
ni más ni menos que tan solo fe. Y esa fe no es suficiente para poder determinar que es justa o que es sentencia del por qué y del para qué. Creer que yo voy a vivir miles de vidas está bien para el que lo crea, puedes vivir con ellas, y el respeto a las creencias es algo digno del ser humano. Uno tiene que respetar todo tipo de convencimientos, todo tipo de criterios, todo tipo de credos. Se respetan, pero una cosa es respetar al equivocado y otra cosa es admitir su equivocación. Les dejo, piensen en ello, que estén muy bien, buen fin de semana.